NJ Productora presenta Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Y en esta tarde, y en vísperas precisamente de lo que es el 16 de agosto, Día de la Restauración de la República, y donde se realiza un acto importante para todos los dominicanos, como es el cambio de gobierno o la toma de posesión del presidente y todo su gabinete. Nosotros quisimos abocarnos a lo que es la Constitución Dominicana, a los fines de nosotros ir y conocer el proceso que se va a vivir o que se vive en este tipo de momento político de la historia nacional. Si nos trasladamos de inmediato a lo que tiene que ver con el artículo 122 del capítulo que atañe a lo que es el presidente de la República y vicepresidente de la República, la sección general, en ese artículo 122 habla precisamente del poder ejecutivo. Y nosotros queremos hablar de este articulado y de los que le siguen de manera general, en razón de que todo dominicano tiene que conocer a fondo su Constitución y tiene que saber por qué opera y cómo opera la institucionalidad con base precisamente en los derechos y deberes que establece la Carta Magna o Constitución Dominicana. De inmediato paso a dar lectura al artículo 122 de nuestra normativa. Y dice, artículo 122, Presidente de la República. El Poder Ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo. En nombre del pueblo. Por la Presidenta o el Presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y de gobierno de conformidad con la disposición a esta Constitución y a las leyes de la República Dominicana. Quiero hacer un paréntesis para simplemente recalcar el punto que nosotros ya subrayamos cuando decíamos el presidente de la República actúa, el poder ejecutivo es una expresión del pueblo, es la manifestación del pueblo, es el representante absoluto, el poder ejecutivo, de los deseos del pueblo. Tenemos que recordar que esto tiene su origen precisamente en obras fundamentales como fue el Leviatán de Thomas Hobbes, donde hablaba de que todo el poder debía ser entregado al Leviatán. El Leviatán, que era el que controlaba todo el poder del Estado. Pero, ¿quién entregaba ese poder? Lo entregaba el pueblo en manos de este Leviatán, a los fines de que él pudiera articular lo que tenía que ver con la división de los poderes. Luego se crea un tratado de manos de Montesquieu que habla de lo que fue el espíritu de las leyes, donde comienza a hablarse de lo que tiene que ver con la división de los poderes del Estado. Y es precisamente para quitarle poder a ese Leviatán que lo poseía todo en un momento, donde comienza a desdoblarse, a dividir lo que es este poder, y se crean entonces los poderes del Estado, que entre ellos entonces todos conocemos y los consagra la misma Constitución: poder ejecutivo, legislativo y judicial. En estos tres poderes descansa de manera fundamental lo que tiene que ver con el Estado, el gobierno central, que es una expresión
del Estado. El Estado está compuesto por estas tres figuras desde los diferentes órdenes, y en cada uno de ellos veremos más adelante cómo existe una subdivisión que permite abarcar toda la composición del Estado, que va desde la presidencia de la República hasta las direcciones en las diferentes comunidades de la República Dominicana o de los países de América Latina y el mundo. Pero siempre bajo la clara convicción de que el mandatario, el primer mandatario, va de la mano precisamente ¿de quién? Del pueblo. Porque el pueblo es el mandante, el pueblo es quien da el mandato, quien autoriza, quien empodera al mandatario para que entonces el mandatario haga lo que el mandante, en este caso el pueblo, quiere en favor de su comunidad, en favor de la gente. El artículo 123, nosotros no lo vamos a leer porque se refiere pura y simplemente al tema de lo que son los requisitos: ser dominicano, cumplir por encima de 30 años de edad, el tema de estar en el ejercicio de los derechos civiles y políticos, entre otros. Pero sí queremos detenernos un poco en lo que es el tema del proceso, pero antes de eso señalar lo que es el periodo presidencial. El periodo presidencial, según lo establece la propia Constitución en su artículo 124, habla de 4 años, y esto ha traído algunas discusiones porque en la Constitución del 2010, en la más reciente, luego de la modificación que operó, se hablaba de 4 años y no podía repetirse el mandato constitucional de ser presidente o de continuar en la presidencia, y decía de manera puntual: no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente. O sea, no podía ser presidente de manera inmediata, pero sí iba a poder ser presidente en un periodo subsiguiente, o mejor dicho, alternado. En algunos países a eso se le llama reelección indefinida. La reelección indefinida está constituida por aquel mandatario que, una vez alterna el poder, un periodo, puede continuar hasta el fin de su vida, sin que eso sea necesario, sin que necesariamente esta persona sea excluida de la posibilidad de aspirar a la presidencia. En países como Estados Unidos ocurre de manera distinta. Una persona puede ser el presidente de la República, tiene el derecho a lo que es otro mandato constitucional adicional al que ya tenía, o sea, 2 de manera consecutiva, pero nunca más volverá a ser presidente. Hoy por hoy la República Dominicana conserva esta figura, tiene esta figura arraigada en su Constitución, donde después del segundo mandato presidencial los presidentes no tienen el derecho de volver a aspirar o a tener un tercer mandato consecutivo o de manera intercalada en lo que es la presidencia de la República. Esto, a nuestro modo de ver, tiene sus avances, tiene sus aportes, y el mayor de todos para nosotros es el tema de la alternabilidad de los liderazgos. O sea, en la medida en que un presidente tiene derecho a reelegirse y no puede volver a hacerlo por un tercer mandato constitucional o por nunca más, da la oportunidad a que nuevos liderazgos ocupen la presidencia de la República y se genere lo que es la alternabilidad del poder en torno precisamente a figuras jóvenes, a figuras nuevas que vengan a vitalizar el Estado y a garantizar la permanencia de los derechos y deberes de los ciudadanos. Nosotros creemos que eso es importante, que es loable. Lo que tenemos es que hacer que la ley se cumpla en ese orden. Y ahora pasaremos a lo que dice el artículo 127, donde habla del juramento. Él o la presidenta de la República presentará juramento y dirá lo siguiente: juro ante Dios y ante el pueblo dominicano, por la patria y por mi honor,
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana para proteger y defender su independencia, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Nosotros hemos escuchado estas palabras de diferentes presidentes y creemos que para encaminarnos a un verdadero Estado de Derecho, para encaminarnos a un verdadero, a una verdadera República Dominicana como la que soñamos cada uno de nosotros, necesitamos precisamente que ese juramento que nos consagra la misma Constitución se haga valer día con día, se haga valer a través del ejercicio de, primero, un liderazgo responsable, pero al mismo tiempo ciudadanos responsables, porque son los ciudadanos responsables los que hacen posible que existan los liderazgos. En esa medida, nosotros creemos que debemos abocarnos a lo que es el seguimiento, la valoración, la atención a lo que son los procesos democráticos, a lo que son los procesos de cambio de gobierno, a lo que son los procesos de conformación de gabinete y de lo que es el seguimiento constante de nuestras autoridades a los fines de nosotros garantizar que realicen una labor en favor del pueblo y en cumplimiento precisamente de lo que consagra nuestra Constitución. Será hasta aquí lo que tiene que ver con este tema de justicia para todos, que hoy quisimos abarcar de manera muy general los temas del poder ejecutivo, el poder ejecutivo que es el poder del Estado, la conformación de uno de los poderes del Estado, y lo que tiene que ver con el presidente y todo su gabinete, el nombramiento de cada una de las personas que tienen a bien el ejercicio de una función en favor del pueblo dominicano. Será hasta la próxima sección, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías.